Yo tengo la carta de Heinz Meller, ministro de Relaciones Exteriores de ese momento, ministro de Relaciones Exteriores de ese momento, del gobierno de Noboa, en donde le dice al Procurador General del Estado y le dice, esto hemos negociado con el gobierno de los Estados Unidos, que el tema del arbitraje del IVA petrolero de la Occidental vaya a arbitraje internacional. Y le dice, esto se debe a las exigencias del gobierno norteamericano para poder seguir siendo beneficiarios del sistema de preferencias arancelarias. Chantaje a plena luz del día. Y el Ecuador tuvo que someter materia tributaria a arbitraje internacional, que ningún país en el mundo permite que se someta a la materia tributaria y arbitraje internacional, porque en el fondo están arbitrando y están poniendo en tela de duda la capacidad del Estado para dictar sus normas tributarias. Y entonces hicieron que le devolvamos el IVA, diciendo que el petróleo es un producto que ha sido procesado. Si el petróleo, por eso se le dice de mal nombre, se le dice crudo. Así como se dice tantos barriles de petróleo, se puede decir de barriles de crudo, porque no tiene procesamiento. Y dijeron que es lo mismo que cuando se produce, por decir algo, el cacao y se lo vuelve chocolates. Hicieron que les devolvamos, porque así son los gringos de puercos. Al Ecuador hay que ponerlo en orden, carajo. No es difícil ponerlo en orden, pero tú, ecuatoriano, también tienes que ayudar, porque se pasean los ratones todos los días con estas triquiñuelas y estas vainas, cuando es fácil poner en orden, sin perseguir a nadie, solamente no dejándose meter la mano en los bolsillos, no dejándose estafar, y que aparezca un Estado robusto y diga, aquí estoy, a mí no me vengan a ningunear. Son gobiernos, lo que se dice en el lenguaje político vulgar, son rastacueros. ¿Qué son los rastacueros? Los que son serviles a los extranjeros. Hay algunos literatos que han hablado de esto. Son soberbios con el humilde y son humildes con el poderoso. Están tirando al tacho de la basura. Al principio, al artículo 422 de la Constitución. Mire lo que dice el 422 de la Constitución. El 422 de la Constitución es a 180 grados diferente de esto. Dice, no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial. Entonces aquí es a 180 grados. El Estado podrá celebrar tratados o suscribir instrumentos internacionales que contemplen reglas de solución de controversias mediante arbitraje internacional, ya fuera en controversias de inversión o de índole contractual o comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas, o en materias relacionadas con endeudamiento externo. O sea, esto es salvaje. ¡Viva la colonia ecuatoriana! ¡Viva la colonia ecuatoriana! Somos un país colonizado. O sea, aquí prevalece, en este caso prevalece la justicia, la privatización de la justicia internacional. Entonces, le pegan un ataque. ¿A qué le pegan un ataque? Al poder del Estado. En derecho se llama el poder de modalización del Estado, el poder de regular, controlar y sancionar. Entonces, si se cruza un extranjero, discúlpeme, yo no tengo nada que ver con usted, haga lo que le venga a la regalada gana. Y entonces podemos celebrar cualquier tratado. Pero cuando lo meten esto me hace ver que este es la antesala de los tratados de libre comercio. Porque no pueden suscribir tratados de libre comercio en los que se pacte solución de controversias mediante arbitraje internacional. Pero un tratado de libre comercio es un dogal contra la economía de un país, porque aparentemente nos hacen creer que el Ecuador va a vender más papas, más piñas, más bananos, más lo que sea, pero también nos van a vender, pues, porque estamos obligados a comprarles. Y también tienen todo el derecho de venir y de que les contemos qué vamos a hacer en materia de servicios básicos, en materia de servicios públicos, en materia de sectores estratégicos, y les demos la prioridad para que ellos se contraten con nosotros. Y además que nos traigan sus productos, que muchos vienen
con mano de obra barata. Voy a poner un ejemplo que es crudo. China mata de hambre a su gente dentro de China, porque es un cuento que vive en un mundo de crecimiento y de desarrollo. Ellos tienen dinero porque han capitalizado al país en base al hambre interna. Entonces producen a precios ínfimos. Mañana la incipiente industria ecuatoriana con el Tratado de Libre Comercio con China la van a despedazar. La van a despedazar. Porque vienen, mientras aquí en el Ecuador dicen yo no puedo hacer una camisa por menos de $15, $20, le van a traer camisas a $8. Se acabó la industria nacional, aunque sea una cuestión. O sea, y los empresarios nacionales que no tienen la visión de decir, este es un business de los comerciantes que van a hundir la incipiente industria nacional. Pero aparte de esto, cualquier desaveniencia en los tribunales extranjeros, que no es que son, como lo vuelvo a decir, no es que son gente, pero así con una formación jurídica enorme, son aventureros. De hecho han habido no sé cuántos y los hay. O sea, yo he leído laudos arbitrales, incluso contra el Ecuador, que son realmente atracos, asaltos al erario nacional, despojo del erario nacional, a cuenta de que le estamos violando la seguridad jurídica. Miren lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo el Occidental con en el IVA. Yo tengo la carta de Heinz Meller, ministro de Relaciones Exteriores de ese momento, ministro de Relaciones Exteriores de ese momento del gobierno de Noboa, en donde le dice al Procurador General del Estado y le dice, esto hemos negociado con el gobierno de los Estados Unidos, que el tema del arbitraje del IVA petrolero de la Occidental vaya a arbitraje internacional. Y le dice, esto se debe a las exigencias del gobierno norteamericano para poder seguir siendo beneficiarios del sistema de preferencias arancelarias. Chantaje a plena luz del día. Y el Ecuador tuvo que someter materia tributaria a arbitraje internacional, que ningún país en el mundo permite que se someta a la materia tributaria y arbitraje internacional, porque en el fondo están arbitrando y están poniendo en tela de duda la capacidad del Estado para dictar sus normas tributarias. Y entonces hicieron que le devolvamos el IVA, diciendo que el petróleo es un producto que ha sido procesado. Si el petróleo, por eso se le dice de mal nombre, se le dice crudo. Así como se dice tantos barriles de petróleo, se puede decir de barriles de crudo, porque no tiene procesamiento. Y dijeron que es lo mismo que cuando se produce, por decir algo, el cacao y se lo vuelve chocolates. Hicieron que les devolvamos, porque así son los gringos de puercos. Y entonces vienen acá por el vuelto nuevamente. Entonces ya, ¿por qué no dicen una cosa? Verán. ¿Por qué no desaparecemos la función judicial? Pues, de una vez. Porque los temas nacionales, esto también ya lo permitieron desde hace mucho tiempo. Todo, usted tiene un problema, por ejemplo, el dueño de un edificio quiere contratar la pintura del edificio, entonces contrata con alguien o con una empresa y abajo, cualquier solución de controversias se ventilará ante el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito. Ya no van a los tribunales. La justicia se privatizó. Y entonces el pintor no tiene la misma fuerza que el dueño del edificio, porque el dueño del edificio de cajón es miembro de la Cámara de Comercio. Entonces, es el Ecuador. Entonces, ¿por qué de una vez no desaparecemos la función judicial? Que se privatice la justicia con las cámaras y también que esto se maneje en el exterior, pues, los temas penales, como quieren con la extracción. Desaparece el Estado. Y cuando uno aspira que los abogados que integran la Corte Nacional de Justicia salgan a defender al Ecuador, porque es una vergüenza, salgan y digan, a ver un ratito, paren la mano, que salgan a decir eso, ni pío. O sea, como que dicen, mejor aquí de agache. No nos metemos en esos temas. Entonces, esto es gravísimo. Verá, este gobierno, como todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos años, y más atrás también, son gobiernos, lo que se dice en el lenguaje político vulgar, son rastacueros. ¿Qué son los rastacueros? Los que son serviles a los extranjeros. Hay algunos literatos que han hablado de esto. Son soberbios con el humilde
y son humildes con el poderoso. Entonces, todo esto lo hacen, pero además esto no es gratis. No es gratis, ganan fortunas inmensas con los arbitrajes. Fortunas inmensas ganan. ¿Y sabe de dónde melan? De los honorarios que reciben los abogados de la parte contraria. Porque la empresa X dice, yo no he pagado ni un centavo. Tienes razón, no has pagado. Pero le pagaste tal cantidad de dinero a tus abogados en el exterior, que ellos, a los guandungos de acá y a los que se prestan para estos arbitrajes, porque hay un conjunto, hay un coro allí que están pendientes con las manos abiertas, como cuando se reza el Padre Nuestro, que están con las manos abiertas a ver cuánto les cae. Entonces a ellos, los bufetes de afuera, les dicen, verás, yo estoy cobrando esto, toma para que tengas algo. Así funciona el tema. Pero nos hacen creer que el arbitraje internacional. Pero además, ¿qué es inversor? ¿Qué es inversor? Entonces, inversor extranjero es aquella persona que viene con su plata, invierte y se queda con la concesión o delegación, como se llama ahora, durante 20, 30 años, asumiendo las obligaciones del contrato. Aquí no hay inversores. La mayoría no son inversores. Voy a poner un ejemplo, Coca-Cola Sinclair. Es constructora, no es inversora. Lo que hicieron es conseguir un crédito chino para que el Estado, sin concurso, le entregue el contrato a Sinohydro Corporation. No hubo concurso, porque hicieron retirar a la otra empresa, al otro consorcio, le hicieron retirar del tema por orden del embajador chino, a ese lobby. Y les entregaron el contrato de construcción, no es inversor, porque no está hecho cargo Sinohydro del proyecto. Entregó, claro que tiene todo un intríngulis ahí porque la recepción de la obra está en entredicho, pero estos son los tipos, no son inversores. En muchos de los contratos no son inversores, pero y los medios de comunicación, o por ignorancia o por mala fe, dicen, se viene tanta inversión, no sé qué. No se viene inversión, se viene gente que va a chupar dinero de la contratación con créditos que se contratan para hacer esas obras. Hasta en eso son sapos, hasta en eso son vivos. Entonces al Ecuador hay que ponerlo en orden, carajo. No es difícil ponerlo en orden, pero tú, ecuatoriano, también tienes que ayudar, porque se pasean los ratones todos los días con estas triquiñuelas y estas vainas, cuando es fácil poner en orden, sin perseguir a nadie, solamente no dejándose meter la mano en los bolsillos, no dejándose estafar, y que aparezca un Estado robusto y diga, aquí estoy, a mí no me vengan a ningunear. Entonces, esto es lo que pasa con este tipo de cosas, mi querido Jairo. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá